En línea Luis Lieberman, que es ex viceministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, director de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro, avalada por el Papa Francisco. Hola Luis, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas noches. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Bernardo. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien. Avalada por el Papa Francisco, me dice la cátedra, pero ¿en qué universidad? En realidad la cátedra es una sinergia de universidades. Ajá. Donde están, y de fundaciones. Las universidades son la Universidad Nacional de Villa María, la de Misiones, la de Rosario, inicialmente, y la Fundación Panamericana, que tiene sede aquí en Capital Federal y en la provincia de Neuquén, y la FUNPEI, que es una fundación que tiene ámbito de pertenencia en la provincia de Santa Fe. También participan asociaciones sindicales como la Confederación Argentina de Trabajadores de Energía, y en realidad estoy tratando de visualizar la carpeta que tenemos con todos los logos y no me acuerdo. No importa. No, yo para hacer notar un poco que sos un hombre de renacimiento, es increíble la cantidad de multifacético. Bueno, hay buenos equipos que conformamos. Ahí va. También tenés una pata en la política sindical, ¿no? Bueno, eso es parte de mi transferencia de trabajo desde la educación a la formación sindical en distintos espacios y asociaciones gremiales. ¿Y cómo es eso? Bueno, en realidad nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajamos la articulación entre la formación profesional y el desarrollo de la carrera. Luego nos convocó el compañero José Luis Lincieri, que es el secretario general de Exvatos, que tiene un ámbito de cogestión de la empresa AISA, y desarrollamos una política educativa muy amplia que incluye desde el jardín maternal hasta una propuesta universitaria, teniendo mucha relación en una construcción pedagógica que opera pensando el diálogo de los trabajadores y la ocupación de los trabajadores y sus saberes en el empleo que ejercen. O sea, cómo las personas que trabajan pueden transferir su inteligencia y mejorar el espacio de trabajo. Tiene que ver con el Estado. Yo, Luis, probablemente desande esa sinergia o esa fusión para, entonces, durante la nota, charlar de dos cosas, ¿no? Uno es lo propiamente educativo, sobre todo el diagnóstico, la perspectiva, lo que veas que viene, y lo otro es, decís, trabajadores, sindicatos. Empecemos por ahí. ¿Cómo ves la cuestión de la gobernabilidad en un eventual gobierno de Mauricio Macri, que es lo que nos autoriza a entrever las encuestas? La gobernabilidad en clave sindical está vista como la construcción de la unidad de la CGT. Esto en primer término. O sea, desde el punto de vista de las corporaciones, desde el punto de vista del movimiento obrero, la premisa es la unidad, y han estado trabajando mucho y arduamente las distintas organizaciones gremiales en construir un documento de la unidad. ¿Y eso lo celebra el macrismo? Quiero decir, ¿por qué es un presupuesto de la gobernabilidad? Cuando en realidad, si uno ve el kirchnerismo, el presupuesto de la gobernabilidad estuvo en lo contrario, dividirlo, supongo, para para hacer perder poder. Lo que sucede es que a la larga las divisiones gremiales, sobre todo en contextos de escasas certezas, terminan siendo antagónicas a las pretensiones de los gobiernos. Y me parece que el próximo gobierno va a afrontar situaciones vinculadas a la economía, donde va a tener que tener espacios con quien dialogar. Me parece que muchas de las cuestiones que se pueden llegar a dirimir con un eventual gobierno de Macri se van a dirimir en la calle. Y esto implica que un movimiento obrero que tenga clara cuáles son sus premisas, que me parece que son claramente el sostenimiento de los convenios colectivos, la discusión paritaria, el impuesto a las ganancias, donde el propio Mauricio Macri ha hablado de esto, como también lo ha hecho Daniel Scioli, el 82% móvil. Bueno, me parece que tiene que tener canales legítimos y significativos de diálogo. ¿Qué significa calle ahí? ¿Qué significa? ¿Es la calle Azopardo o es No, la calle es la calle. Cortando Balcarce? La calle es, exacto, es cortando Balcarce, cortando Irigoyen, cortando... Vos pensás que es por la primera vez en muchos años donde el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia coinciden en color, pudiendo coincidir también en el Poder Ejecutivo Nacional. Pero al mismo tiempo, aún esa construcción novedosa encuentra un escenario político altamente heterogéneo y fragmentado. Por lo tanto, va a haber que construir canales de diálogo que sean fecundos, que sean sustantivos, y empezar a tejer acuerdos
sobre todo para un partido que solamente tiene experiencia local de gobierno. Sí, no logro, Luis, entender tu premisa en un punto. Te escucho muy bajo. No sé, ahora si hay Mauricio, que no es Macri, nos arregla el retorno, ahí está. Ahora me estoy aturdiendo. Ahí te escucho mejor. Perfecto. Te decía que no sé si entiendo del todo tu premisa. ¿Va a ocurrir inexorablemente en la calle porque así están dadas las cosas, o tiene que ocurrir en la calle? No, en realidad generalmente la protesta social sucede en la calle, y me parece que hay muchos actores sociales que están ante la desconfianza de un gobierno de Macri, entendiendo que la disputa va a ser en la calle. Es una descripción lo que estás haciendo de lo que crees que va a pasar. Lo hizo hace poco los consejos directivos de las facultades de ciencias sociales. Bien, y ahora estamos de acuerdo en que va a ser en Balcarce, en Irigoyen, etcétera, pero a la manera de Concepción, Tucumán. Esperemos que no. Esperemos que no. Me parece que ahí el macrismo va a tener que reinventar sus estrategias de diálogo y los articuladores de ese diálogo con los distintos sectores sociales. Luis, Marcos Ortego te habla. Hola. Va a venir una paritaria complicada ahora el año que viene. Los sindicalistas en estos últimos años no han llevado las discusiones a la calle. ¿Por qué creen que la van a tener que llevar? ¿Por qué lo van a forzar a la calle con Macri? A ver, en primer lugar, no es que los fuercen o no la calle. Me parece, yo creo que la experiencia que tuvo Macri cuando inició su gestión en el 2007 fue un importante conflicto gremial que se dirimió en la calle con su tegua, con los taxistas, hasta que encontró el tempo de diálogo. Yo creo que el kirchnerismo generó desde el Ministerio de Trabajo, naturalmente, una cantidad de cosas interesantes y otras quizás no tanto, pero entre las interesantes me parece que destaco esta posibilidad de previsibilidad en la discusión paritaria. Y en la mayoría de los casos, la verdad que la paritaria fue una herramienta de gestión del kirchnerismo y una herramienta necesaria para los sindicatos. Los sindicatos cada vez avanzaron en conquistas concretas con sus convenios colectivos. La verdad que se han homologado una cantidad, no tengo el número, pero una cantidad inmensa de convenios colectivos de trabajo, allí donde antes había flexibilización laboral. Entonces, cuando uno escucha a los economistas del macrismo, ciertos economistas vinculados, no todos, diciendo el costo laboral es muy alto, la inflación hay que mirar el sistema, aumentemos la edad jubilatoria, en realidad el registro que tiene el CEN sindical es que esto ya nos pasó. ¿No es tendencioso elegir a esos voceros que vos mismos nos reconocés no son los oficiales? Porque hay todo un esfuerzo en la línea oficial del discurso de Cambiemos para desandar esos mojones que planta bueno, no me acuerdo el nombre, pero un Melconian, por ejemplo. Bueno, pero en ningún momento Macri dijo que Melconian no era un economista de su equipo. Lo dijo al decir que solamente 2 son sus voceros oficiales. Está bien, pero me parece que en ese caso es un problema interno del macrismo y que tiene que ver con el aprendizaje velocísimo que va a tener que hacer el macrismo al eventualmente asumir un gobierno federal. ¿Y ustedes creen? Lo ves verde en ese punto, más que amarillo. Profundamente. Claro. Me parece que hay variables federales que son muy distintas a las locales. ¿Ustedes creen entonces que un gobierno de Scioli no tendría quizá el mismo efecto sobre los sindicatos o sobre los trabajadores que un gobierno de Macri? ¿Por intención o consecuencia? Por consecuencia. Puede llegar a tenerlo. Un gobierno de Scioli, si bien dentro del movimiento obrero expresa mayoritariamente la sensación de que algunos gremios quieren trabajar ahí, no todos, y en esto me permite interpretar y no tomar la voz propia de ninguno en particular. Puedo hablar de los gremios de la educación, que por primera vez jugaron muy fuerte a favor de un nombre propio de un candidato, como hizo la CETERA, por ejemplo. Me parece que ahí el problema no es tan grande con respecto a los gremios, pero sí va a ser muy grande con respecto a la fragmentación de los ejecutivos. Porque este escenario tan particular, mira, de la Rúa me parece que cuando fue presidente tenía un jefe de gobierno próximo a su espacio, que en ese caso era Aníbal Imar, sí, que participaba con el FREPASO, pero la provincia de Buenos Aires la gobernaba Rucauf, si no me equivoco. Pero esto sería la primera vez donde el Poder Ejecutivo tendría que tener acuerdos con un espacio muy distante a su propia capacidad o idea, y a la vez generaría una revisión de los programas del Cambiemos Pro para tener que adecuarse a la necesidad del Ejecutivo, porque el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires asume y tiene que pagar un aguinaldo. Y ya nos están diciendo que hay 15.000 millones de pesos de gasto inicial.
O sea, me parece que el escenario que viene es muy fragmentado y hay que tener un liderazgo fuera de lo común para que todos los patitos estén en línea. Me gustó eso de intención o consecuencia, ¿no? Y yo digo, bueno, el sindicalismo va a poder hacer esa distinción que un poco va solapada en tus afirmaciones, ¿no? Pero va a poder hacerlo el sindicalismo. En todo caso, lo que haga Macri, con medidas que gusten o no, es administrar una crisis que plantó otro. No es lo mismo administrar consecuencias que ser el absoluto responsable. No, totalmente. Esa distinción se la va a poder hacer porque también es un signo de madurez. Si no, da todo lo mismo. Todo dependerá. A ver, vos pensás que los gremios, y esto sí es una crítica que yo le haría al gobierno, de haber generado una cantidad tal de inscripciones gremiales que se fragmentó lo que era la rama de la actividad. Claro. O sea, en la discusión de lo que es la libertad sindical, que es otro debate. Pero constitucionalmente no se puede ir sino por ese camino. No, al menos en la interpretación que está haciendo la Corte. Totalmente, y de la OIT, de las resoluciones de la OIT. Pero yo creo lo siguiente. La posición general de los gremios es sentarse a negociar. Y eso va a suceder. Donde negociar significa qué cosa. Podrá haber algunos sindicatos que digan, nosotros no negociamos nada, estamos en contra ya. Pero eso pasa ahora. Eso se parece mucho a Baradel, 40, y desde el búnker de Scioli. Bueno, pero Baradel tiene una situación interna compleja, incluso dentro de su tema, donde sus posiciones de izquierda han ganado comisiones internas significativas también, y es un parte del debate. Ajá. Es cierto, y Eduardo López también de la UTE jugó fuertemente con Scioli. Ahora. ¿Eso no deslegitima, no debería deslegitimar, Luis? No, de vuelta los dejé de escuchar, vamos de vuelta. Digo, ¿no debería deslegitimar al gremialista como actor político porque jugó para uno que eventualmente perdió? Bueno, pero eso generalmente, a ver, si hay un sector de la población, de la construcción del poder, si querés, que ha sido socialmente deslegitimado por los medios de comunicación, fue el sindicalismo. Me parece que ese no es el problema. El problema del sindicalismo se resuelve en la calidad de la representación que hacen los trabajadores. En la calidad de la representación que ejerce de los trabajadores. Bueno, que no es lo mismo, porque ahí me pongo la camiseta y no sé si somos los culpables como medio de comunicación. Muchas veces contamos lo que auténticamente deslegitima el sindicalismo, que son ciertas prácticas. Bueno, pero eso es una discusión que en todo caso se dirime en otro ámbito. Vos me estás preguntando si es el legitimante o no la práctica sindical. Si vos me preguntas, ¿van a establecer una negociación? Sí. Yo creo que el sindicalismo, en la medida en que está planteando la unidad de la CGT por un lado, y por otro lado es sentarse a conversar con los candidatos antes de la elección y con el futuro gobierno, en la medida que emerja y gobierne, no implica necesariamente que la conflictividad social pase por ahí. Salvo, por eso, porque la pregunta inicial era sobre la intención de la consecuencia, que la intención sea, bajemos el 13% a los jubilados, a los empleados estatales, se acabó el debate colectivo, y vamos a un esquema como los 90. Pero yo creo que se sabe que esa no es la premisa. Bueno, pero eso es un problema ya de los candidatos y cómo lo llevan adelante. Sí, pero creo que... Luis, Bernardo, ¿la cultura del barrio privado le gana al peronismo si gana Mauricio Macri, o el PRO se transformó junto con Cambiemos en un partido conservador popular? Me parece que el PRO y Cambiemos, el PRO nunca se pensó, si bien tiene en su emergencia sectores que vienen del conservadurismo, del liberalismo, me parece que el PRO siempre planteó una novedad dentro de lo que es la gestión, incluso te das cuenta cómo forman sus cuadros de gobierno. Te diría que son categorías del siglo XX para un partido que se forma en el siglo XXI, y que en todo caso dirimen otras situaciones. Después me parece que hay sectores del peronismo que podrán acercarse al PRO o a Cambiemos. Después hay sectores del radicalismo que están muy próximos a plantearle al PRO una lógica de coalición. Sí. En realidad, el PRO, alguna vez uno de sus miembros más conspicuos dijo, nosotros vamos viendo. Y vos, Bernardo, estabas en esa charla. O sea que después lo vamos a presionar para que nos diga quién era. Pero cuando cortemos, así no quedas vinculado. No, para mí, yo no revelo mis fuentes. Por eso. Pero Bernardo sí. Pero me manda el pero Bernardo sí. Y no solo eso, nos miramos, porque nos conocimos prácticamente ese día, y la resultante fue una interjección, una especie de ups. Claro. La pregunta que le hicimos a esta persona es,
¿y esto cómo es? Y vamos viendo, que viene por acá, que viene por allá. La realidad es que el PRO, al menos en la ciudad de Buenos Aires... Plástico va a ser, no plástico no de la tarjeta, sino plástico. Claro. Pero bueno, también un poco de misterio es bueno. O sea, Sí. en el Vamos mismo, viendo se transformó en que se atragantan con la provincia y la nación. ¿Se esperaban tanto, vos crees, o no? Y yo creo que ahí el error más grande se lo comete las debilidades internas o las miserias internas del gobierno, del oficialismo. Ujú. Por eso, Ojo, no creo que María Eugenia Vidal sea Alejandro Armendáriz. Ujú. Ujú. ¿En qué sentido? Primer punto. Por lo pronto María Eugenia tiene experiencia de gobierno. Ujú. Y Te iba a preguntar si para bien o para mal, pero era muy fuerte, entonces. Claro. Armendáriz es una buena persona. Pero más allá de eso, me parece que esta cosa de abajo hacia arriba, donde se premiaron las buenas gestiones y se castigaron las malas, ya sea por cuestiones internas o externas, genera una provincia que está mucho más compartimentada en su gestión y con un gobierno que tiene que alfabetizarse en bonaerencismo. Pero convengamos que Scioli también tuvo que hacerlo en su momento, hace 8 años. Luis, desde la más absoluta ignorancia, ¿qué estado real tienen en términos de poder? ¿Qué poder real tiene el sindicalismo, la oligarquía sindical, como se dice, o la dirigencia sindical? Porque ¿qué pasa? Y acá fabulamos, si la estrategia del PRO fuese muy kirchnerista, en el sentido de decir, yo hablo directo a los trabajadores y me salteo las dirigencias, como Cristina, que dice, yo le hablo directo y me salteo a los medios, bueno, algo así. A ver, lo que pasa es que eso es ahí hay varias preguntas en una. Ujú. Yo igual no coincido con el concepto de oligarquía sindical, puesto que los religen en los periodos. Por eso después me corregí que eso no haga ruido, llamémoslo dirigencia. Pero, por otro lado, me parece lo siguiente, en realidad el sindicalismo ha tenido muchos canales de interlocución con el gobierno, no así con Cristina. Ujú. Eso es un dato. Sí, yo no estoy diciendo que replique lo que el No. kirchnerismo hizo con, sino lo que el kirchnerismo hizo en otros aspectos, por ejemplo, los medios. Pero ¿no? ese diálogo, el diálogo directo es una porción de diálogo. Ujú. No es el diálogo ontológico. No sucede eso. Si vos te fijás, un nuevo fenómeno dentro del sindicalismo que es hay una especie de esquemas de confederación por áreas de interés. Sí. Con todos los gremios de energía, los de la alimentación. O sea, aún ante la fragmentación y ante el no diálogo se empezaron a juntar actores que cuando se confederan vienen de las dos CGTs, por ejemplo. Ajá. Y ahí se juntan y hablan y dialogan. La energía es un caso particular. Ujú. Está José Luis Lingeri, que viene de la CGT, que llamamos oficial, o la que vincula que tiene a Caló como secretario general, y está Oscar Mangone, que está en la CGT como ya. Luis, en el caso de la energía puntualmente, ¿tienen posición tomada respecto de los subsidios, etcétera? ¿O eso, como es un tema que atañe al consumidor, No, este es un hace? tema interesante. A nosotros, en el esquema del agua, obviamente, en el tema agua y gas, siempre se plantea el tema del retraso tarifario y la asimetría federal en cuanto a lo que es la producción y servicio. Esto por un lado. La discusión del subsidio es compleja, sobre todo depende a quién subsidies. Ujú. En la lista de las 1000 empresas más importantes de la Argentina que tenían subsidio de agua, la única en renunció fue Coca-Cola. Claro. Entonces Claro. me parece que hay una cuestión de asimetrías o de tensiones que deben, en todo caso, reducirse. El esquema del gas es mucho más complejo. Vos tenés gas natural, nosotros tenemos gas natural y pagamos mucho menos seguramente que personas de muy bajos recursos que acceden a una garrafa social. Sí, subsidiada, pero aún más cara en términos de Sí. recurso, el uso y las consecuencias de ese uso que tienen que ver Sí. con cómo se alimenta la gente. Sí, sí, total. Pero me parece que hay, en este caso el gobierno nacional deja algo interesante, que es la gestión y la licitación del gasoducto del NEA, que le da gas a 5 millones de personas. Falta el gas industrial, por supuesto, para hacer la reconversión total de una cultura regional que nunca tuvo esta experiencia. En el caso del agua, me parece que lo interesante es pensar que tiene que haber una política federal similar a la que tiene AISA en todo el país, porque una cosa es la tecnología de AISA y otra cosa es la tecnología que tiene Salta. Y me parece que no hay una justicia social federal para el agua en este caso. Hay un problema igualmente con la provisión de servicios básicos, que es que la infraestructura está muy caída también. ¿Eso lo están teniendo en cuenta?
A ver, en las tarifas. depende del sector. Yo ahí estoy más próximo a la experiencia AISA. AISA fue la empresa de mayor inversión en los últimos años, y de hecho si vos analizás el proceso AISA desde el 2006, que es cuando se revoca la concesión de los franceses, cuando los franceses van al CIADI a litigar contra Argentina por una cantidad de aproximadamente $2.000 millones, el CIADI les acuerda 400 que son apelados por el gobierno nacional, y el argumento es que en realidad los franceses en su plan de inversión planeaban llegar al estándar que AISA llega en el 2013 en el 2022, que es la cobertura de agua potable para el 98% de la población y el aumento del 70 al 85 en el servicio de cloaca. Y entonces, me parece que ahí hubo un trabajo muy importante. Se crearon aproximadamente 25 establecimientos depuradores y de tratamiento y de potabilización de agua después de 50 años de que no se hacía. En materia de gas... Hola. Hola, Sí, dale, estamos acá. Ahí está en la calle, ¿viste? ¿Estamos todavía? Cabrón. Estamos, dale. Dame luz. Sí, en materia de gas dijiste y ahí te quedaste. Bueno, ahí sí que no, estábamos en Se la habrá calle. quedado sin Estábamos en señal. la calle en serio. Bueno, Se quedó sin gas, en serio. ahora tratamos de Ahora lo busco. recuperarlo, pero ¿te parece que aprovechemos el gap para vender, Mauricio? Dale. Espacio publicitario. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Humor, información y entretenimiento. Nadie es perfecto. De lunes a viernes, desde las 12, junto a la mejor compañía. Florencia Piñeiro, Matías Catolga, Juan Ignacio Fernández Lluvé y Carolina Pereira Reyes. por Concepto FM 95.5. Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución, www.redelectric.com.ar, teléfono 4139-4701. Renovar el alquiler siempre era una sorpresa. Cambié de inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo. Y no quiero que haya más especulaciones. Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros. Entonces la municipalidad nos acompañó. En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado, siempre con reglas claras. Sí, Estado presente. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar. Espacio cedido a Cambiemos. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo, porque estamos convencidos de que juntos somos mejores que separados. Cambiemos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5 en Gran Buenos Aires, zona norte, 102.7. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos va a bajar la inflación sin ajuste. Mejor, Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar 1, podés ganar 4. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Ni oficialistas, ni opositores, ni corporativos. Tiempos salvajes. Periodismo con opinión propia. Con la conducción de Gastón Zulach. Los viernes a las 22. Por Concepto FM 95.5. Tiempos salvajes. Fin. Espacio publicitario. Muy bien, 34 minutos de las 8 de la noche. Y, Ametralladora de preguntas, Luis, sí, tenemos. Totalmente. Luis, estás ahí, ahora sí.
No estás, qué bárbaro, qué complicado. La pregunta esto. fue errónea porque viste como Massa. ¿Estás ahí? No la tenías que decir. Vos decís que es eso, fue Massa. Es pero Massa. No. Ahí ponen rellamar y vamos a ver si de esa manera, pero así le van a hacer a Macri. Él va a llamar y no, tú, ¿no? Hay un piquete telefónico de Luis. ¿Qué sé yo? No, porque la entrevista estábamos diciendo varias cosas. Primero que no estamos de acuerdo con muchas de ellas, pero que nos interesa enormemente el input que nos deja. Estamos abriendo una ventanita a un ámbito en el que nosotros generalmente no entramos, al menos no en off. Luis es un disparador, parece, ¿no? Fue como un disparador. Y eso me parece sumamente interesante. Ahí está, después de la entrevista, claro, es un antropólogo, o sea que uno puede hablar de lo particularísimo con cierto nivel de abstracción, lo cual no pasa siempre. Y también suma. Luis, ¿estás ahí? Sí, totalmente estaba escuchando esa parte. Ahora sí. Justo lo que ustedes decían no lo pude escuchar porque se cortó. Pues era a propósito esa parte, pero... No, hay una ametralladora de preguntas, Luis y algunos mitos. O sea, se dice, por ejemplo, que Macri tiene un proyecto para privatizar aguas. ¿Qué sabes de eso? Macri no tiene una política específica para el agua. En su momento planteó, cuando fue la elección de jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta planteó una especie de órgano de regional o local, como una especie de ampliación del ente de servicios públicos. Lo que sucede que la división, la municipalización del agua en algunos lugares es inviable, porque los ríos subterráneos que corren entre capital y provincia no se pueden cortar. De hecho, las cloacas de Buenos Aires desaguan en Berazategui. O sea, Musi diría, está bien, no me manden más lo que sale de la cloaca. Esto es un sistema integrado. Es metropolitano por definición, más que por definición, por realidad, sí, por imposición. Sí, con respecto a eso, también me parece que Macri manifestó en un momento que lo que funciona bien no se toca. Y me parece que ¿Vos crees que AISA pública funcionó bien? No lo quiero comparar con los franceses porque fue un momento complicado también. AISA pública funciona muy bien y está evaluada en todos los rankings de empresas como una de las primeras empresas públicas de mayor reconocimiento por encima de muchas privadas. ¿Gana plata? No es el objetivo en este caso, porque ahí el objetivo de una empresa es estar en la calidad de vida de las personas. No necesariamente, también es el sustentamiento. Cuando tenés una industria especialmente que es así, que tiene un costo fijo tan alto, la inversión a futuro, sí, la estructura actual es bastante, pero cómo se financia la inversión a futuro es fundamental. AISA se financia por su tarifa, por el crédito internacional y por lo que surgía del Ministerio de Planificación. También es cierto que AISA, en ese caso sí, es probable que se debata la cuestión de la tarifa, que es muy importante, el tema de los subsidios. Pero no es el problema de viabilidad o inviabilidad, es una empresa que en todo caso presenta sus balances correctamente y no presenta un esquema deficitario. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de la provincia de Buenos Aires que tenía cloacas es menor al de los 90 actualmente, por el crecimiento de la ciudad. No ha podido mantener el nivel de cloacaje en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así o no? En la provincia de Buenos Aires, tengo entendido. No, la provincia de Buenos Aires tiene 2 o 3 empresas. En el caso de AISA la expansión fue el 80%. En temas de cloacas son 3 empresas. Un 30% de los 90 a la fecha. Sí, pero el porcentaje que cubre a la población... cuando sale el porcentaje es población servida. Ok. ¿Es de cuánto? 30%. No. Y hay 3 empresas. 50 que tenías en la década del 90. De hecho, hubo una solicitada, la pueden googlear, que sacó el ESBATO, ese sindicato, sobre el tema de crecimiento con los datos objetivos. También está el censo. Perdón, me perdí. Del total de la población del conurbano bonaerense, ¿cuánta es la servida? Un 30% con respecto a los 90. Bueno, pero ¿cuánta es objetivamente? No, actualmente. No, te estoy dando población total en porcentaje. El conurbano, en la población que sirve a eso, el 80% está servida en cloaca y el 98% en agua potable. No tengo los números concretos del 1.000.000, 2 millones, 3 millones. No, el 80% del conurbano bonaerense tiene cloacas, lo que estás diciendo. Sí. ¿Eso es real? Lo que sucede es que vos tenés una nueva reubicación de asentamientos, pero generalmente, se ha hecho un trabajo muy importante en la cuenca Kumar. También tenés un ejemplo de movilidad determinada de población dentro y fuera del conurbano. Yo de todas modos esa información se las puedo enviar por mail, tranquilamente, o por el correo a ustedes para que lo tengan. Son datos muy específicos en este momento. Sí, pero son importantes porque la percepción que uno tiene no coincide con eso. No, la percepción que uno tiene es la que quiso instalar Fernando Niembro y no le salió porque en realidad los números no eran esos. No eran esos. Cuando Fernando Niembro decía no hay cloaca, ¿cómo no hay? No hay con respecto a qué.
¿Y qué se hizo con respecto a qué? A mí me interesa solo eso, del todo, del absolutamente todo de la población del conurbano bonaerense, ¿cuánta tiene cloaca? Bueno, del absolutamente todo, yo te cuento que la planificación estratégica de AISA dice y está sobrada en la gestión actual, que en el 2019 debería estar cubierto el servicio total para el 100% de la población. Estamos en el 80%. Habiendo superado un 45-50 en la década del 90. A ver, Luis, déjame parafrasearte a ver si entiendo. Lo que vos nos estás transmitiendo es que el 80% del conurbano bonaerense tiene cloaca, ¿es eso? El 80% del conurbano bonaerense que vive en situación no precaria. Bueno, claro, ahí está la trampa. No es una trampa. El tema de los movimientos vecinales o las ocupaciones de tierras me parece que es un problema que excede a la planificación urbana porque vos no lo planificás. Bueno, no, pero yo necesito saber del total. También los precarios que están absolutamente incluidos en el plan y en la concepción de este gobierno, ¿no? Nos los vamos a sacar para algo. No, yo no estoy planteando, yo no soy parte de este gobierno. Así que... No, pero la gestión de AISA sí. Yo estoy hablando con AISA en este momento, no con vos. Vos estás una persona que trabaja dentro de un sindicato que tiene una importante participación en el desarrollo de la empresa de aguas. Son dos cosas distintas. Bien. A mí me sigue interesando el 100% con los precarios incluidos. El otro no me dice. No, sin embargo, se hacen tareas de complementación bastante importantes en este caso. A ver, ahí estamos hablando ya de políticas de Estado. Sí, claro. Y es otro nivel de análisis que difiere al planteo que vos podés hacer en términos de opinar si el sindicalismo va a jugarle bien o mal a Macri o le ha jugado bien o mal a Kirchner. Pero podemos hablar de varias cosas en una misma entrevista. Bueno, pero si lo hacemos simultáneamente terminamos confundiendo porque nos ponemos demasiados sombreros al mismo tiempo. No, pero vos mirá con todos los títulos que te presenté, es una capacidad que tenés. Y nosotros somos varios, para ponernos los sombreros uno cada uno. Pero me parece que es interesante la de políticas de Estado. Y ahí me parece como significativo un dato interesante para el próximo gobierno y para todo, me parece, para la política de Estado, que es que en un contexto de tanta incertidumbre como la que vimos, nadie planifica a largo plazo. Claro. Y en el caso de ahí se planificó al 2020, desde el 2006. Una cosa interesante por lo menos para observar como fenómeno. Sí, eso sí, mientras no sean las metas del milenio, ¿no? Estas cosas son imposibles de... Las metas del milenio son bajas, las de ahí será el 100% de agua y clacha. Y son alcanzables, esa es la pregunta. Saltando del agua y del gas, la no planificación que vos bien decís, es que de repente aparecen los ganadores. ¿Se viene como una gran peronización en la provincia de Buenos Aires por parte de Cambiemos? No escuché la peronización. ¿Se viene una gran peronización en la provincia de Buenos Aires en la administración de Cambiemos? O sea, la pregunta es si el gabinete de María Eugenia Vidal va a tener muchos peronistas. No, la pregunta es si la administración de María Eugenia Vidal, más allá de los 10 ministros o 15, en realidad en los segundas y terceras líneas va a estar manejada por el peronismo. La verdad que no lo podría contestar. Claro. ¿Y la otra, la de los ministerios? Y si no dan, el único que sabemos, bueno, Cristian Ritondo es un hombre de peronismo, claramente. Sí. No tengo muchos más nombres. Pero sos cercano a la educación también, ¿tenés idea de quién suena para el área? Uno de los que suena, me parece, es Alejandro Finocchiaro. Ajá. Sí, el que tiene a cargo las relaciones con los sindicatos en Ciudad de Buenos Aires. Y en el Nacional se decía que no iba Esteban Bullrich a educación, ¿eso es así? ¿Sabes algo? ¿No sabes nada? En el Nacional, Mauricio Macri, por lo que ha dicho en todos lados, dice que nombró siempre 4 personas, uno es Esteban Bullrich como ministro de Educación, y me parece que además Bullrich se ha manifestado también en su interés de tener ese espacio, ¿no? Sí, ha actuado como eso en la campaña, ¿no? Luis... claro, o sea, viste que siempre en los debates de educación aparecían 3 figuras, Enequit, Gustavo y Esteban Bullrich en el debate educativo, que por cierto ha hecho una gestión muy, muy razonable en la ciudad de Buenos Aires. Luis, una consulta, volviendo quizá a un tema que es las paritarias que van a venir el año que viene. ¿Los sindicatos van a pedir recuperar el salario real por la alta inflación de los últimos años o mantenerlo? ¿Qué crees que se va a pedir? Yo, en una charla informal que tuve con un importante dirigente de la CETERA, fueron por el segundo lado. En realidad yo creo que todavía hay una expectativa muy grande sobre lo que va a pasar. Esta sensación de gana Macri, yo creo que todavía, sobre todo los sindicatos que tienen cierta movilidad militante, no lo asumen o no los he escuchado plantear
No, pero más allá de quién sea el ganador, digo, ¿vos creés que va a ser, se le va a dar un año, bueno, mantenemos el salario real y pedimos la recuperación? Porque la realidad es que en los últimos años hubo una pérdida del salario real por los altos niveles de inflación. Sí. Digo, sí, ¿se va a esperar o se va a exigir al primer día? Va a ser una pelea muy diferente. No vas a tener una posición en bloque. Mira. No creo que haya una posición en bloque. Claro. Hay gremios que han firmado por el 34% este año. Claro. Hay gremios que han firmado por el 40% y hay gremios que han firmado por el 21%. Sí. Okay. Luis, de todo lo que venimos hablando, la verdad es que me dejas un poquito de miedo. Esta cuestión de la campaña del miedo que le dicen, no porque estés haciendo campaña, sino pintando un escenario. Y ¿te parece que está bien que lo tengamos o querés corregirnos en esa sensación, supuesto que sea errada? A mí me parece que las campañas generan microclimas, en primer lugar. No pretendo yo generar miedo porque yo no estoy en ninguna campaña en particular. Por eso te lo repregunto para que... Yo creo que hay un escenario político que lo podés mirar de dos formas. Y esto es una interpretación de lo que a mi juicio pasa. Yo creo que estamos asistiendo a las consecuencias finales del 2001, que es cuando se dinamita el sistema de partidos, las esquirlas se fragmentan en un sistema de representación sobre personas, no sobre organizaciones. Sí, sí. Y en este sentido devienen estas formas particulares de asociación que genera que sectores que quizás antes nunca se hubieran juntado tomaran la decisión de juntarse. O la hipótesis de, siendo estos 12 años el gobierno con nombre propio, puedo perder y volver en 4 años. Sí. Mi candidato es, o el candidato es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, independientemente si ha hecho una buena o mala gestión, y se pelea con su candidato a gobernador. O sea, si te fijas bien, siempre hablamos de personas. Sí. Bernardo, que es un poco más grande que yo, recordará que en el retorno a la democracia, los partidos políticos, no hay internet, ustedes son más jóvenes, todos leíamos los programas y las plataformas de los partidos. Claro. Hoy por hoy no hay ninguna, no lo vas a encontrar nunca. Hoy vemos las caras de los personajes. Claro, y con un esquema de marketing por un lado y de distintas capas de interés en función de quién gobierna. Totalmente, sí. De quién proponga, y luego de quién gobierne. Y de a quién se le hable. Estos microclimas terminan. ¿Qué se vuelve al sistema de partidos? No, terminan al terminar la campaña. El clima del miedo. Perdón. No, el sistema de partido tiene que ver con me parece con un desafío que como sociedad tenemos de, en todo caso, construir un sistema de representación, o distintos sistemas de representación que sean por lo menos más viables, más esperanzadores y más integrales. Ahora, no tenemos también como sociedad, y vuelvo, ahora me vas a retar porque mezclo las cosas, pero no es otra, si querés, otra asignatura pendiente, la de que el sindicalismo también aprenda a ser oposición, o si querés a ser igual respecto de todos, porque acá el sabor amargo que me queda no es tanto el de la calle, supuesto que estuviese claro que iban a la calle con cualquiera. Acá el dibujo pareciera que ese es más duro si ese que gobierna es Macri. Bueno, esa es una asignatura que tiene que aprender el sindicalismo, igual con quien sea que gobierne o no. Pero por eso vuelvo al concepto del microclima. Yo creo que todos los dirigentes sindicales clásicos están esperando a ver, independientemente de su decisión por filiación, están esperando a ver qué pasa y con quién hablan y de qué hablan. En este caso. Después tenés sindicatos más combativos que ya han tomado posición sobre este tema. Sí. Por eso es más heterogéneo el sindicalismo. O sea, te diría una cosa. Es tan heterogéneo el sindicalismo como otros sectores de la sociedad que han quedado heterogéneos y fragmentados en función de nuestra propia historia. Es que no podría sino serlo, ¿no? Si la sociedad es heterogénea, si el sindicalismo no fuera heterogéneo, una sociedad fragmentada. Además, o no es el sindicalismo, o no es eso... O no es representativo. Eso no, claro. Pero, sí, claramente. Nos contabas que el Papa avala la cátedra del diálogo y la cultura del encuentro. ¿Sabés si avala este tipo de comportamientos, de estrategia que se vislumbran respecto de de un sindicalismo en la oposición, por ejemplo? El Papa, en conversaciones informales que hemos tenido, dice: vivo en Roma y no en Buenos Aires,
que creo en la unidad del movimiento obrero y del sindicalismo, y muchas de las cosas que le han achacado en cuanto a reuniones que ha tenido han sido más que nada pensando en que la Argentina tenía que tener una transición ordenada al próximo gobierno. Sea cual sea. Todo lo demás que se diga son pseudointerpretaciones que me parece no expresan el pensamiento de Francisco. Francisco, cuando habla de diálogo y encuentro, está hablando de algo que tiene que suceder sustantivamente. Cuando Francisco va al Capitolio o a la ONU y dice los organismos internacionales no sirven para nada, sino para hacer un formalismo donde nada pasa, y lo que hay que hacer es algo que en todo caso mejore la calidad de las personas, ahí está dando un testimonio de lo que está pensando. Y lo mismo va a decir del sindicalismo y de la clase política. Sí. Me parece que Francisco, viste, antes estaba Pugliese, ahora está Francisco. Yo pensaba en el importante rol que tuvo Bergoglio y la mesa en el 2001, que juntó por un lado al empresariado, por el otro lado al gobierno y por otro lado a los sindicatos. Con las convocatorias al diálogo, sí. Con las convocatorias al diálogo, no me acordaba el nombre. Digo, sí, diálogo argentino. ¿Eso crees que puede suceder el año que viene? Porque va a ser un año complejo desde lo económico. ¿Cómo equilibrás todo eso? ¿Vos ves esa voluntad de diálogo o no? Vamos, sí, pero pensar que estamos en la misma situación del 2001... No, definitivamente, por eso digo, pero va a ser complejo, digo, la voluntad del diálogo, no el sacrificio quizá, pero sí la voluntad del diálogo. Yo creo y aspiro a que se concrete como tal. La complejidad económica es, en todo caso, uno de los grandes problemas. Otro lo plantean ustedes cuando hablan de la gobernabilidad, que es la complejidad política. Y sí me parece que hay vocación de hablar, pero insisto, hay que terminar. Me parece que este ha sido un año que... ¿Desde cuándo estamos votando? Sí, pero bueno, como estamos de este lado del mostrador, a mí cuantas veces me convoquen iré a votar y me parece bien, ¿no? No, pero me refiero al microclima de campaña. Sí. Bueno, pero ahora con la campaña permanente, por lo menos es campaña ostensible, ¿no? No existe más el periodo en que comunicaban gobierno, es también campaña. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, con lo cual es más peligroso todavía. Pero totalmente de acuerdo. Sí, eso es. En algún momento va a terminar. Sí, bueno, no sé si termina la campaña. Y ganó perdió este hizo tal cosa, este hizo tal otra, viene para acá, va para allá. Muy bien, ¿con quién hay que dialogar y sobre qué? ¿Cuál es la agenda? Pregunta corta, Luis, para terminar. ¿Estás de acuerdo en la nueva reforma política que se habla de se viene el voto electrónico y terminamos con las papeletas? ¿Te gusta eso? ¿Estás de acuerdo o no? Yo creo que el voto electrónico en la ciudad fue muy eficaz. Creo que las papeletas kilométricas no sirven para nada. Ok. Después hay un sistema muy interesante que es de una única hoja. Sí, la vuelta única. El tema es que esté de acuerdo, no. La discusión que hay es cuán seguros uno y otro. Totalmente. Y ambos tienen márgenes de inseguridad. Pero también es cierto que el punto clave de toda la elección es su fiscalización. Sí. Luis, vuelvo al tema del Te pido que hables un poquito más alto. Ahora, vuelvo al tema del Papa, porque Marcos, vos estabas preocupado desde siempre con ver a Francisco de alguna manera legitimando algunos, si querés, desaguisados de este gobierno al recibir a Cristina. Yo lo interpreto, Luis, según vos nos decís, porque es para garantizar una transición ordenada. Si Francisco después iba a estar... o si va a estar, supones, al lado del próximo gobierno, sea cual sea, cuando tenga que, pagar esas viejas cuentas, lavar esos trapos sucios, que probablemente fueron más sucios en la medida en que pasó el tiempo, ¿no? A ver, a ver si puedo entender la pregunta. ¿Vos preguntás si Francisco va a ser tan receptivo del próximo gobierno como lo fue de este? No, pero contestame eso. Yo creo que sí. Bien. Es el jefe de Estado de su país. No, yo lo que decía es, lo veo responsable de que hayan, en la medida en que pueda hacerlo, ¿no? Responsable que se hayan agravado algunas de esas cosas que van a estallar después. Bueno, muy bien, ahora es parte de ese mismo ministerio acompañar al gobierno que tiene que administrar la explosión de esas bombas agravadas. Eso era. A ver, vamos de vuelta al mismo concepto. Para Francisco, una retirada fuera de fecha del gobierno actual hubiera sido caos, hubiera sido caótica. Porque ¿estaba esa posibilidad? Y en este momento ya no. Pero digo, ¿en la mentalidad de Francisco existía? ¿Cómo? ¿En la mentalidad de Francisco existía? ¿En qué momento? En la mentalidad de Francisco, los sucesos del conflicto del campo, cuando no era Francisco,
o cierta conflictividad social con los movimientos sociales, o la propia fragmentación que tiene el kirchnerismo, el cristinismo, el peronismo, con respecto a ciertas situaciones, y la experiencia del 2001, más la experiencia de los grupos concentrados de poder, tensando una cuerda donde donde aparecen nuevos actores, es causal de conflicto, pero no hace falta San Francisco para darse cuenta de eso. Me parece que en todo caso lo que está planteando Francisco es los sectores tienen que sentarse a dialogar. Si vos, por eso digo, igualmente creo que la recepción que ha hecho Francisco de Cristina la hace fundamentalmente en términos del rango de Cristina como jefa de Estado. Sí, pero ahora parece que no lo recibió, o sea que ese argumento pierde fuerza. No, me parece que ahora Francisco acaba de terminar el sínodo de la familia. Cristina no fue a Turquía, todo lo que conjeturemos en realidad va a estar dado por distintas situaciones, y esencialmente la agenda del Vaticano también es una agenda de determinada cantidad de horas por día. Sí, pero siempre lo fue. Esto confirma que siempre lo fue y que en otro momento se hizo un rato para recibirla. Yo ahí no tengo la certeza que vos planteás. No, es como que es asignarle a Francisco algo que en realidad no dijo ni quiso. Es como pero hablan con gestos, ¿viste cómo es esto? El Papa habla con gestos. Es cuando, bueno, pero en todo caso es lo que queremos hacer que diga y no lo dijo. Nunca iba a recibir a Scioli cuando Scioli fue a Italia, por ejemplo. Ojo que cuando no hablan también es porque de alguna manera los silencios dicen mucho. Habilitan a que un poquito de verdad tenemos los que decimos cualquier cosa respecto de eso. ¿No? Eso puede ser y está bien y es necesario que suceda para los que decimos cualquier cosa. En el caso del Papa que está en el Vaticano con 1.200 millones de católicos y un conflicto muy complejo en Europa, probablemente estuviera trabajando el tema de los refugiados cuando nosotros estábamos preocupados y recibía a Cristina. Luis, te hago una última pregunta para ser contestada rapidito. Yo sé que el Papa está en Roma, pero para que me des una cierta certeza, ¿sí estuvo más cerca a propósito de la carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Digo, sí estuvo, como se dice, muy preocupado por la candidatura de Aníbal Fernández. No. ¿No? Eso es mito. Sí. Bien. Luis Lieberman, muchas gracias por atendernos. Te mando un abrazo y gracias a ustedes. Igualmente, era Luis Lieberman, que es ex viceministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dijimos, director de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro, hablada por el Papa Francisco, con una intensa vida sindical en el rubro de los del gremio del agua y el gremio del gas.